¿Qué tal, amigos de Latinoamérica? Bienvenidos a esta transmisión del Gran Premio de China de Fórmula 1. Es una nueva fecha, la número 16 de este año, un año de 18 grandes premios en total. Y llegamos aquí por fin al Gran Premio chino. Mucho se ha hablado de esta competencia, mucho se ha hablado de este país extraordinario con casi 1.300 millones de habitantes que se incorpora a partir de este fin de semana a la Fórmula 1. O será la Fórmula 1 que se incorpora a China, para decirlo de otra manera. Una cultura milenaria, un país que, bueno, data de su civilización de más de 2.200 años antes de Cristo. Hay mucho para hablar de China, seguramente no nos alcanzaría toda una transmisión de 3 horas como tenemos aquí por delante. Estamos en la previa del Gran Premio de China con el Tano Fassini, con Adrián Puente, mis compañeros de siempre, con quienes les vamos a llevar todo lo ocurrido en el circuito y todo lo que significa además China para la Fórmula 1 y Fórmula 1 para aquel maravilloso país. Tano, Adrián, tenemos que decir buenos días a pesar de la hora, ¿no? Exactamente. Qué cosa curiosa, ¿no? China entró en el libre mercado. Al mejor cliente, cuando va a un banco a pedir un préstamo, ¿a quién le dan el mejor plan, los menores intereses? Casi siempre aquel que por magnitud, por monto, está por encima de los otros, ¿no? Bueno, China, con la Fórmula 1, tiene el privilegio que pocos han gozado, tener a Ferrari a 2 puntas. Una Ferrari arriba y una Ferrari atrás. Es un menú que no cualquiera puede gozar, ¿no? Sí, seguramente, ¿no? ¿No es bueno? Te está refiriendo a lo que ocurrió en la prueba de clasificación. En la clasificación, Rubens Barrichello quedó arriba, como dice el Tano. Michael Schumacher quedó abajo por un trompo. Un error que cometió Schumacher que no es usual, por decirlo de arranque. Cada año 2 o 3 veces se equivoca en toda la temporada. Este año recién comenzó a equivocarse cuando ya estaba todo resuelto, sí, ¿no? En el Gran Premio de Italia. Monza claro, y ahora en China. Pero qué lindo, ¿no? En serio, para el espectáculo. Creo que va a ser una carrera muy interesante. Una curiosidad y además un tema, tenemos 6 marcas diferentes en los 6 primeros lugares de la prueba de clasificación. Ahora, miren cuánto pesa Ferrari. Vos sabés, Fernando, que Londres es el paraíso de las agencias en cuanto a juego. Hong Kong también. Hoy en Hong Kong no tomaban 4-1 a Schumacher. No lo querían tomar 4-1. Lo dan favorito o casi. Porque partiendo de atrás, uno dice, bueno, lo toman 7 u 8-1. Y hay una serie de elementos que establecen. Por ejemplo, que este circuito no es Monte Carlo, donde ahí sí, viniendo claro, de atrás. Es imposible. ¿No? ¿No es cierto? Bueno, pero qué acá lindo juego. Acá creo, Adrián, que estamos ante un circuito atípico para lo que son los circuitos o los autódromos para Fórmula 1 para cualquier categoría. Sí, absolutamente. Buenas noches para todos. Primero por la longitud, ¿no? Este es todo un tema, más de 5.000 metros para cumplir con una vuelta. Segundo, hoy imperan las estrategias. O sea, me parece que por pocas veces en el año, como decía el Tano, Ferrari en los extremos, 2 planes de trabajo bien diferenciados. Aunque suponemos que Schumacher en medio giro deja 5 o 6 autos en el camino. Esta es una realidad, sí, por la longitud y por el ancho, sí, tal vez siendo más, ¿no? poco optimista. La otra es saber si va a largar de boxes o no, con un auto retocado, con un motor cambiado, con las gomas nuevas, que esta sería otra de las posibilidades. En un circuito, a ver si coincidimos, desgasta muchísimo en todos los frentes. En lo técnico y en lo humano. Lo físico me parece primordial. No por nada los temores de Ralf Schumacher, por ejemplo, en su retorno. Porque pone a prueba en todos los sectores. Y este es un punto a tener en cuenta. Va a ser muy dura la carrera. Sí. Y además hay otra cosa. Fíjense ustedes, hay por lo menos 2 o 3 sectores del circuito donde la pista está totalmente ondulada. En las frenadas, en la recta más larga que mide casi 1.200 metros, ustedes van a ver los autos cómo se van moviendo en el momento del frenaje. Y después hay 1 o 2 lugares más donde va a ser muy exigente para el físico de los pilotos. Pero les proponemos, ya que estábamos hablando de Schumacher, empecemos para romper un poco el fuego y ver ya un poco de acción. Esto pasaba ayer con el campeón del mundo. Fíjense, prueba de clasificación, ahí tenía algún pequeño problema al entrar para abrir la vuelta en la recta principal. Y el problema mayor iba a venir ahora, en la curva 1. Ahí va el campeón. La cola que pasaba por delante de la trompa. Y más allá de la calle asfaltada de escape, se iba para la leca. Y ahí terminaba Schumacher, volviendo lentamente a la pista, pero sin posibilidades y sin completar el giro. Para elogiar a los que han hecho esta maravilla. Extraordinario sistema de amortiguación. Leca progresiva y bien compactada. Y lo que marcaba recién Fernando, tierra nueva, rellenada, todavía trabaja el piso, por eso se ondula tanto. Ahora vamos a escuchar enseguida también al campeón opinando sobre esto que le ocurrió. Ahí tenía
la fortuna de poder seguir. No rompió el auto por la gran vía de escape que hay, pero tuvo que ir al fondo de la grilla. A ver qué dice Schumacher. Are you angry? No, I'm not angry. That happens. I mean, it's the first time it has happened to me. We need to find the explanation for it, which we haven't done yet. I mean, we have studied a little bit the data, but there is no obvious indication what happened there. You will start from the right place of the grid to show us a very exciting race. Partirai dal posto giusto della griglia per farci vedere una gara emozionante. Yeah, I mean, the good thing is that we have all the cars in this Ferrari sandwich. Obviously, one is in front, one is in the back, so it will be interesting. And what did the president say? Che ha detto il presidente? We haven't spoken yet. Still say we wouldn't back against you though, Michael. Can you win it from there? Keep trying. Oh, but it's going to be an interesting experience for you, isn't it? It'll sort of test the driving ability even more. It's certainly, oh, I don't need to test my driving abilities, but it's certainly interesting to do what I have to do from where I am now. I thought I had enough of that from after Monza, but well, that's the way it is again. Bueno, la verdad que no se puede quejar, más allá de que se haya reiterado un problema en Monza, otro acá. Sí, no se puede quejar de todo el año y de estos 3 años sin roturas mecánicas que lleva, 3 años y algo más, ¿no? Y un par de meses, desde julio de 2001 en que se rompió en el Gran Premio de Alemania por última vez su auto. Sí, el viernes aquí hubo un problemita de inteligencia en el auto, en el software, pero bueno, fue el viernes. Ahora lo curioso, haciendo una metáfora, Ferrari no es una señora gorda. A la señora gorda, cuando se apura, se le mueven los cachetes, pero Ferrari no. O sea, él dice, no tenemos indicaciones. Y un pequeño error de él. ¿Qué indicación podés tener? Venía todo en orden, como vos marcas, perdió la cola y se va, inexorable. En un lugar muy difícil. Claro. Fíjense en las marcas que hay en esa primera curva. Ayer eran nítidas, muy notorias en la prueba de clasificación y también en la preclasificación. Todas unas marcas amarillas en el sentido de giro, en el radio de giro, en la línea donde tienen que transitar los autos. Esas marcas son los pisos, los patines de los autos que van dejándolo justamente en la curva porque van tocando abajo, en las ondulaciones que tiene. La deportancia, cuando el auto carga mucho hacia abajo. Sí, es un tema raspa. preocupante. No hablaron demasiado. En general, todo el mundo, y en general con bastante razón, han destacado lo maravilloso de ese circuito, la infraestructura, las facilidades que tienen, pero me parece que la pista, por ser recién hecha, está bastante ondulada, sobre todo en los sectores críticos de frenaje. Yo te insisto un concepto. Hoy hablaba con un agrimensor sobre este tema. A la Tierra hay que dejarla un tiempo X para que termine de asentar definitivamente. Hay un tiempo de movimiento, de acomodamiento. Vos podés hacer, Fernando, el mejor contrapiso, pero si abajo está todo nuevo, la Tierra trabaja. Ese es el término. Y vos marcabas que en la frenada de la zona más veloz, el auto salta, está muy ondulado. Es tierra que está trabajando. Ayer a la gente le contábamos que esta es zona pantanosa originalmente. Exactamente. Y que Hermann Tilke tuvo que rellenar muchísimo para encontrar una base compacta y además lograr algunas ondulaciones propias del diseño que él quería. Bueno, una de las ondulaciones más importantes se da en la curva 1, que además, me parece, más de uno fue a buscar el límite. Hay que atacarla, hay que abordarla, porque después es muy difícil salir. Si alguien recordara la cámara on board de Jacques Villeneuve, las revoluciones del motor bajan, pero de una manera muy lapidaria, digamos, y después es difícil sacar el auto cuando hay que girar hacia la izquierda. Si no se llega muy rápido, muy bien tenido, como intentó Schumacher, es muy difícil hacer el tiempo. Por allí es parte de la explicación de lo que ocurrió con el campeón del mundo, ¿no? Recuerdo de esa cámara que mencionás, Adrián, que Villeneuve fue en segunda velocidad y llevando a golpes de acelerador el auto en toda la curva a la derecha y en toda la salida a la izquierda también, hasta que después comenzó la zona de aceleración. Una vez más y así Estoy hablaba. muy feliz. Tengo que decir que estoy un poco chocado con la situación de Michael, porque no es siempre que vemos ahí un error de la parte de Michael, pero una pole position siempre igual. La vuelta como tal pareció no del todo buena. En el primer sector, en 2 curvas, se bloqueó en la rueda delantera. Sí, yo tuve también un poco de problema en la curva 1 y 2 con el coche que estaba saliendo un poco de trompo, por esto creo que fue el problema de Michael, porque tenemos un poco más de viento, por esto tal vez ha cambiado un poco el setup. O sea que en teoría la diferencia con Kimi debió haber sido mayor.
Bueno, tenemos que ver la estrategia. Nosotros tenemos ahí una estrategia tranquila. Podemos hacer bien para mañana. Para mañana tenemos que esperar y ver. ¿Por las llantas tranquilo y confiado también? Confiado. Creo que todavía tenemos ainda un pequeño problema con los graining de los neumáticos, pero es una fase pequeña, por esto creo que podemos hacer bien. En Monza partió primero, pero hubo un error en la primera parte de la carrera. Aquí Michael está muy lejos, tal vez como que no amenaza, ¿o sí? Pero yo tengo que decir que está lejos, pero no está imposible. Puede ser una otra estrategia, puede ser otro tipo de carrera, por esto tenemos que esperar un poco, pero estoy confiante que voy a intentar ganar. Bien, Rubens Barrichello, que, como dice el Tano, abrió el paraguas un poquito, ¿no? En el final de la nota, no está seguro qué va a pasar con Schumacher. Lo cierto es que Schumacher tiene una pista ancha, una pista con curvas con distinta trayectoria, es decir, que puede ir pasando autos igual. Yo creo que en las primeras vueltas, como decía Adrián, va a pasar varios autos de los más lentos. Después va a empezar un poco a tener que luchar con los más rápidos, pero es un circuito que permite este tipo de acciones, ¿no? Este tipo de sorpasos. Son 20 autos en pista, Fernando, con 36, y como marcaba Adri, hay gente que lo va a dejar pasar. O sea, no es que los deje pasar así, entre comillas, ven venir a Schumacher y Ferrari. Cuando ves la Ferrari roja en el espejo, te corres. Hay muchos pilotos jóvenes que van a hacer eso seguramente. Una cosa es Montoya, un Villeneuve, un Coulthard, y los chicos muy jóvenes. Insisto, si esto era Monte Carlo, era un galimatías, pero esto es Shanghái. Es distinto. Otro tema importante que dejó ahí picando Rubens Barrichello, cuando él dice el graining de la goma, para que la gente lo entienda, el graining al que se refiere Barrichello son esos pequeños granos, bolitas que se van formando por recoger suciedad o de otra goma también, de la que encuentra ahí en el piso, en el circuito. Entonces eso le complica el grip y le complica el andar, porque además el auto empieza a vibrar con todo ese graining, como decía Rubens Barrichello, ¿no? Es más, cuando salta, el auto sigue entregando potencia. Pero esta no va al piso, es potencia que se pierde. La Ferrari marcaba muy bien, es la que menos salta, es decir, es la que menos potencia pierde. Un elemento a favor. Bueno, y eso por las suspensiones maravillosas que tiene esta F2004, tan ganadora en esta temporada. ¿Quiere ver qué pasó con Kimi? Kimi es el otro gran candidato, me parece, en el día de hoy, porque está muy confiado con lo que hizo ayer. Ahí comenzaba la vuelta, Kimi Räikkönen, el subcampeón del mundo. Si el auto aguanta hasta el final, Kimi va a ser un serio candidato. Un piloto realmente fantástico, Kimi Räikkönen. No lo vamos a descubrir ahora, pero ya ha mostrado el año pasado y cuando tuvo auto este año lo que puede llegar a ser. Por algo lo quiere Ferrari para el futuro también. Kimi Räikkönen empezó con su primer parcial para el 7º lugar de la clasificación. Fue de menor a mayor y esto es casi una constante en el trabajo del McLaren en las últimas carreras. Saltó al 3er lugar de la clasificación después del 2º sector. Lo que fue realmente impresionante fue el tiempo de la última parte de este circuito, que además fue récord, conjuntamente con el obtenido por Jenson Button. 41 segundos punto 3 en el sector más largo del circuito, que incluye la fastuosa recta hasta la horquilla, que es uno de los lugares de sobrepaso y también más complejos para administrar. Por allí nos está indicando por dónde está la puesta a punto del McLaren, mientras que allí vemos después del 2º sector en dónde estaba Kimi Räikkönen, cerca de Rubens Barrichello. Y la Ferrari es la donde andaba mejor, en el 2º parcial. McLaren en el 3º con Kimi, como decía Adrián, y Ferrari en el 2º. El sonido del Mercedes-Benz y una nueva gráfica para vivir toda la telemetría con muchos más datos que antes. Ahí está en la pequeña recta hacia la última curva a la izquierda del circuito. Kimi Räikkönen, que iba a terminar con 1.34.178, no muy lejos, ahí cerquita de Rubens Barrichello, a 166 milésimos. ¿Reconoció ese error, Fernando? So Kimi, surprised to be in the front row? Not really, I think so. We've been very quick the whole weekend, so it was good. What about the last sector? It seemed like you picked up a lot of time, both in pre-qualifying and in qualifying in the last sector. Yeah, it was good. Only in the last corner I got a little bit sideways, so I lost some time, but otherwise it was good. That is despite being not so quick in the speed trap relative to other guys. I don't know what kind of speed we're doing against the others, but it doesn't mean as long as you're quick overall. I think so that's the main thing. What about the balance on the rest of the circuit?
The car has been working on all the sectors very well, so I'm really hopeful for the race that we can have a strong, good race. Cuando uno los escucha, tanto a Barrichello antes, a Kimi ahora, a mí me queda la sensación que tiene más confianza Kimi Räikkönen que Barrichello. Barrichello es como que abrió un poquito el paraguas, dijo que todavía no tenían todo puesto a punto con el neumático y Kimi está absolutamente confiado. Tiró una frase que me hace su admirador más ferviente. En la era de la telemetría y de las comparaciones y de la electrónica, dijo, a veces me interesan poco las comparaciones. Pienso en lo mío, el factor humano. Esto marca lo que vos decías, un hombre fuerte, él, adentro. Muy fuerte, con esa frialdad que uno le ve, todos, ustedes seguramente también, pero con esa fortaleza interior. Por eso decíamos, cuando Kimi tiene un auto que responde y que no se rompe, está siempre ahí. Y además es el perfil de piloto que habla poco, que no se mete en temas que a veces los pilotos se meten y se desluce un poco su imagen, ¿no? Porque cuanto más hablan, más se equivocan también, por otra parte, porque no siempre tienen razón los pilotos cuando sacan lo que decimos el excusómetro, que lo tienen escrito y empiezan con las excusas, que esto, que lo otro. Es decir, a veces se buscan temas que no son la realidad y ahí va perdiendo o se va diluyendo un poquito la imagen. Les proponemos ir a la primera pausa en la previa del Gran Premio de China. Hay mucho para hablar de aquel grandísimo país, maravilloso país, mucho para hablar de Shanghái y mucho para hablar sobre todo de la Fórmula 1. No se vaya, ya seguimos. Muy bien amigos, estamos en la previa del Gran Premio de China. China tiene casi 1.300 millones de habitantes, ya lo dijimos, una cultura milenaria, datan, bueno, datos de su civilización de 2.200 años plus antes de Cristo. Hay muchas dinastías que fueron construyendo un gran país, un país que se desarrolló en el arte, en la cultura, en la ciencia y en tantos ítems de la vida cotidiana que después permaneció oculto en la era comunista, un país del que no se sabía demasiado fuera de sus fronteras prácticamente, y ahora se ha abierto al mundo y se ha abierto de una manera en la que está todo el mundo previendo que va a ser el país líder en muy pocos años, en tal vez una década, dicen algunos dicen que tal vez antes. Veremos, eso forma parte de la historia de la humanidad. Ya ahora, por todo esto, por la importancia para la civilización, que también condice con lo comercial, porque 1.200 millones de personas potencialmente tienen un valor increíble, lo importante que es ganar la primera carrera de la historia de la Fórmula 1, ¿no? Sí, seguramente. Porque instalar una marca de arranque es quedarse con un mercado extraordinario, expandido. Son 300 millones. Pienso en Mercedes, pienso en Ferrari, pienso en BM. Son 300 millones de gente con poder adquisitivo, hoy, de los 1.300. Es enorme. Claro. Oriana Fallaci, una periodista italiana muy conocida, escribía hace 40 años que para utilizar la máquina de coser o el tractor, era menester anotarse en el sindicato para tener fecha con horas determinadas. Esto era para el ama de casa o para el labriego. Bueno, hoy, 4 décadas después, se ha catapultado todo. Y como marca Fernando, empezaron a caminar. Anuncian el puerto de aguas profundas más grande del mundo para 15, 20 años. O sea, son obras que esto queda casi pequeño, ¿no? Bueno, en Shanghái está previsto el edificio más alto del mundo, que está en plena construcción. Claro, esto habla también de ciertas contradicciones, porque hasta hace apenas algunos años había cultivos de arroz y nada más. Hay un mercado inmobiliario emergente que hizo también al poder de los intereses occidentales, que catapultó un poco las necesidades de los más... El avance es impresionante. De los obreros, ¿no? Yo tuve la fortuna de estar en China hace menos de 6 años, en noviembre de 1998. De paso le mando un gran saludo a mi querido amigo el doctor Kohl, que fue quien me abrió las puertas de China. Hicimos un viaje juntos. Y en Shanghái, desde la ventana del hotel, un hotel muy moderno, en la zona donde están todos los edificios modernos, se veía ahí a 200 metros cómo las topadoras iban arrasando las construcciones de 2 pisos de la era comunista, que eran todas iguales, en definitiva, eran edificios muy chatos, de 2, 3 pisos a lo sumo, ventanas y puertas nada más, sin ninguna otra decoración, y las topadoras iban arrasando manzanas enteras. En los pocos días que estuvimos allí vimos cómo avanzaban y cómo iban
tirando todo lo viejo, y en esos lugares seguramente hoy, 6 años después, deben estar otras grandes torres y edificios de esta era capitalista, por decirlo de alguna forma, pero yo creo que los chinos siguen conservando también su idiosincrasia, su cultura, y eso es muy importante, que no los absorba solamente la occidentalización con sus cosas malas también, porque no todo es perfecto en ninguno de los dos lados, ¿no? Claro. Pero de cualquier manera, ellos están conservando su cultura, hay mucho para hablar, realmente vamos a volver ahora a la Fórmula 1, pero China tiene muchísimo, muchísimo para darle al mundo seguramente. Bueno, ¿quiere ver qué pasó con Jenson Button? Nos metemos. El bar Honda, el hombre polémico, la vuelta de Jenson Button ayer, que fue durante largo rato el número 1, el poleman, hasta que llegaron Rubens Barrichello primero y después Kimi Raikkonen. Los dos lo pudieron desplazar al británico, que hizo una muy buena vuelta. Había estado muy bien el día viernes el equipo bar Honda con Anthony Davidson y el propio Jenson Button, primero y segundo. Después se habían complicado el sábado en los entrenamientos de la mañana. Button dijo que había hecho unos cambios que no le cayeron bien al auto. Volvieron a lo normal y en la prueba de clasificación se quedó en el tercer lugar, larga en segunda fila. Repetimos algo importante, hay 6 autos de marcas diferentes en los 6 primeros lugares en la largada del Gran Premio de China. Hasta ese momento habían clasificado los Renault como equipo de referencia, como tiempos a tener en cuenta. No fue bueno ni lo de Alonso ni lo de Villeneuve en términos de clasificación final. Por eso Button estaba como hombre a batir después de su vuelta, que también coincidió con el fenómeno de Raikkonen, ganando mucho tiempo en el último sector, en el más largo, con otros 41 segundos, .3, lo que hizo al segmento más veloz de toda la vuelta del británico. Creo que es la edición donde más parejo estuvo en lo que va del año. El viernes, 34-17. Sábado a la mañana hacía 34-23, clasificando 34-29. Y ahí está la zona de las ondulaciones al final de la larga recta, una recta en la que circulan por unos 14 segundos aproximadamente con aceleración plena desde que salen a esa recta. Y aquí está, terminando la vuelta Jenson Button. En ese momento quedaba primero, después iba a ser tercero. Aquí Well, la Jenson, palabra. a very good qualifying. Yeah, it was good. You know, it's good to be in the top 3. You know, I'm on the clean side of the grid, which is positive. So hopefully we can get a good start and have a good race. What changed relative to the pre-qualifying in which Sato was quicker than you? Quite a bit changed. To start with, I had a car that I could drive. Pre-qualifying, I really struggled with very low grip. And in qualifying, we changed a few things and we stayed calm and produced a good drive as well. So I was very happy after qualifying that I was able to get a good lap out of it. La palabra de Jenson Button, el británico, otro que está confiado para la carrera también, ¿eh? Sí, yo insisto en un concepto. Él navegó entre 34-1 y 34-3. En ese rango de 2 décimas estuvo viernes a la mañana, viernes a la tarde, sábado. El ritmo es bueno, veremos ahora. Sí, ahora va a llegar la hora de la verdad. Estamos en la previa del Gran Premio de China, hay mucho más para mostrarles, enseguida vamos a ir con otros pilotos, pero también queremos contarles con Adrián, seguramente algunas cosas más sobre Shanghái, una ciudad de 14.600.000 habitantes, una ciudad que está muy próxima, casi en la ribera del Mar de la China, una ciudad que está muy cerca de un río que es histórico y en el que, o por el cual se han hecho películas, libros y todo, como es el Yangtze, uno de los ríos, creo que es el más largo de China, uno de los ríos principales del mundo, ¿no? El más largo de Asia, con todo lo que esto significa en la expansión territorial del continente, ¿no? Es el Amazonas de Asia, así lo llaman ellos. Y tiene un viejo puerto que no será tocado. Lo que hablábamos de un puerto nuevo va afuera. Como vos marcabas, la tradición, esa suerte de champanes, esas barcazas tan de ellos, permanecen, viven. Muy bien, vamos a hacer otra pausa, enseguida seguimos, hay más pilotos, hay muchas más notas relacionadas con el Gran Premio de China y la Fórmula 1. Ya volvemos. Gran Premio de China, una carrera histórica. Decía Norbert Haug en la semana anterior al Gran Premio que es la carrera más importante de la historia para la Fórmula 1. Algunos pueden pensar que es algo exagerado lo que dijo Norbert Haug, otros no, porque la importancia que va a tener China para la Fórmula 1, como también para el resto del mundo, es realmente notoria. Va a haber sponsors, de hecho ya Eddie Jordan consiguió 3 sponsors en China, un auto que prácticamente estaba limpio de sponsors durante la temporada, ¿no? Salvo alguna presencia circunstancial. Bueno, Eddie Jordan tiene para esta carrera 3 sponsors locales de China y muy importantes. ¿Dónde dejó el dinero? Bueno, Eddie ya lo habrá depositado en un banco en vaya a saber dónde, ¿no? No sé si en Irlanda o dónde, conociéndolo, o se habrá comprado otro barco ya. Perdón la curiosidad.
Sí, no, pero bueno, No, debe estar haciéndolo- ahorrando para los motores del año que viene. Sí. ¿O no? ¿Te parece? ¿Te parece? ¿Vos lo dudás? Está pensando en vender el equipo, ¿eh? Eso ya viene hace rato que viene tratando de vender el equipo y al final lo va a lograr, de tanto querer venderlo, lo va a ofrecer y lo va a lograr. Lo que pasa es que, bueno, es muy difícil para negociar con él. Vamos a ver qué dicen otros pilotos. Una muy buena prueba de clasificación hizo Felipinho Massa. Va a largar cuarto, su mejor posición de partida desde que está en la Fórmula 1. Aquí tenemos a Massa, a uno que vuelve, Ralf Schumacher y a Juan Pablo Montoya. Aquí están. Felicitaciones por su mejor clasificación en la Fórmula 1. Realmente foi bom resultado. Eu estou muito satisfeito com a classificação. Lógico, eu não esperava estar largando em quarto, mas foi melhor do que o esperado. Mas eu acho que agora trabalhar direitinho para amanhã, tentar fazer uma boa largada, manter a quarta posição e tentar chegar no final com os pontos. Le cogió la mano muy rápido al circuito, ¿le gustó? Gostei muito do circuito, peguei a mão bastante rápido, principalmente no primeiro treino eu fui quarto, foi muito bom, peguei a mão rápido do circuito, gosto bastante de guiar nesse circuito e espero de fazer uma boa corrida aqui. Good comeback, good qualifying. Yeah, I mean, it was reasonable. I mean, I would have loved to be further forward, really. I mean, there was a chance. The lap wasn't very good. So, car was reasonable, but still not as I wish it to be. Still in front of one. Yeah, but I mean, you know, it's obviously nice to be back and in front of your teammate, but then it's not all everything. I mean, you look at it as a whole picture, and I would love to finish on the podium, and obviously qualifying further forward would make that easier. Pablo, ¿qué balance hace de la clasificación? Bueno, pues ha sido un día bastante difícil, hemos tenido muchos problemas con el carro, difícil de llevar. No sé, es bastante complicado, la verdad no ha sido nada fácil y yo creo que al equipo le faltó poner un poquitico más de fuerza al trabajo de setup del carro, que fue donde perdimos la mayoría del tiempo. ¿Desde ayer tal vez? Sí, de ayer, la verdad nunca pude llegar a estar contento con el carro, no llega a un punto de diga, uy, ¿está bien? No. ¿Qué tanto de eso se puede corregir en la carrera? No mucho, la verdad es trabajar un poquito con presiones a ver si se puede mejorar el carro. Por el lado de Ralf, con lo que vio de él, ¿qué cree que se puede hacer por el lado del equipo? Por el lado del equipo se pueden sumar unos puntos, yo creo. La verdad, yo debería estar parecido a Ralf, pero así todo con la estrategia que yo tengo, hubiera clasificado por donde estoy, yo creo. Los tiempos, sin embargo, están bastante apretados. En unas 5 décimas hay bastantes carros. Sí, la verdad, yo salí un poquitico ancho en la última curva y perdí 2 décimas y media. Con eso hubiera estado en la cola del grupo, pero de todas maneras, dicho, estar duro. De cara a la carrera, de todos modos, en la trampa de velocidad por lo menos sí sabemos que está bastante rápido y puede ser un aliciente para poder hacer sobrepasos en la carrera. Sí, hemos estado bastante bien, hemos estado saliendo bastante bien a la recta de atrás, que es muy importante, bastante difícil. Entonces, si podemos hacer eso, podemos adelantar mucha gente. ¿Lo sorprendió ese error de Michael en la clasificación? No, la verdad, eso a todos nos va a pasar tarde o temprano. ¿Qué cree que puede hacer Michael? ¿Cree que puede llegar adelante saliendo desde tan atrás en esta pista? No creo que se la pueda ganar. Si no hay safety car, no creo que se la gane, pero puede terminar en el podium seguro.